porque la verdadera tradición no emana del pasado, ni está en el presente ni es del porvenir. La tradición es la eternidad. Castel. Ecuador es un país que se extiende por la costa oeste de Sudamérica. Es un territorio muy diverso, cuenta con gran variedad de culturas y etnias, y sus diversos paisajes que abarca a la selva del Amazonas, las zonas altas, andinos y las Islas Galápagos. Por la presencia de la cordillera de los Andes y más, lo hace un país megadiverso, orgullosa de su historia y de su diversidad cultural. Las Islas Galápagos forman parte de un archipiélago del Océano Pacífico ubicado en territorio de la República del Ecuador, sobre la línea ecuatorial, aproximadamente a 960 kilómetros de la costa continental ecuatoriana, que debido a su importancia y belleza fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1978, contribuyendo con el desarrollo ecológico para así ayudar con la preservación de las especies. Algunos historiadores, geógrafos y viajeros y otros estudiosos estiman que las Islas Galápagos deben su origen hace 4 o 5 millones de años, a causa de los movimientos tectónicos. Dichos movimientos permitieron la formación de una superficie sólida que accede a la conformación de la cordillera de materia volcánica, en lo que algunos picos saltan a la superficie para formar las islas. Para saber la historia de estas islas se han realizado muchos estudios, y uno de los últimos se realizó en 1952. Revela que se encontraron cerámicos de algunos pueblos que se atribuyen al grupo Inca antes de la llegada del Imperio Español. Fuera de esta información no se ha conseguido otro objeto como tumbas, vasijas o construcciones antiguas que dieran fe sobre el asentamiento antes de la colonización. La cultura de Galápagos es una mezcla entre la gente que arribó de las islas desde la sierra, el oriente y la costa del Ecuador. En las Islas Galápagos solo existen 4 islas habitadas por los seres humanos. Existen variedad de etnias, diversas culturas, tradiciones y costumbres. 40% de ellos son mestizos, el 40% indígenas y el 15% blancos y el 5% negros. Cuando las islas fueron descubiertas, indican que no habían nativos en este lugar, por lo que tuvieron que adoptar la vestimenta de Ecuador. Los hombres utilizaban colores alegres, blancos o flores, y las mujeres usaban vestidos largos, estampados, que acompañaban de collares y aretes. Las decoraciones y accesorios de la mujer contribuyen en la conservación de la vestimenta típica del Ecuador. Multiculturalidad de la región costa. Ecuador es una nación multicultural y multiétnica. Su población sobrepasa los 16 millones de personas, de los cuales 6 millones y medio viven en la región costa. Las culturas más representativas de la costa son cultura Valdivia, cultura Tolita, cultura Chorrera, cultura Bahía, cultura Huángala, cultura Jamacoaque, cultura Manteña. Cultura Valdivia. Se asentó al sur de la costa ecuatoriana, alrededor de la península de Santa Elena. Se especializaron en la talla de piedra y modelamiento en arcilla. Sus diseños se caracterizaron por el uso de líneas y formas geométricas, y son muy comunes las representaciones de mujeres.
Cultura chorrera. Ocupó la zona de la provincia de Santa Elena en la parte baja de la cuenca del río Guayas y la ribera oriental del río Babahoyo, y también se extendieron hacia la provincia de Manabí y Esmeraldas. Desarrollaron importantes avances en la agricultura, así como en la alfarería. Plasmaban obras de la naturaleza como son las aves, los peces y otros animales. Sus trabajos de cerámica se caracterizaron por la cuidadosa atención a los detalles. Cultura bahía. Se ubicó en la provincia de Manabí, desde Bahía de Caracas hasta la isla Puná. Para la producción de objetos artísticos utilizaban la piedra, el metal y la arcilla. Su organización social se basó en una élite dominada por los chamanes y comerciantes importantes. Predominó el culto del agua con representaciones de peces y moluscos. Cultura huangala. Ocupó el área desde la parte norte de Manabí hasta la provincia de Santa Elena y Guayas. Sus materiales para realizar sus objetos eran de metal y piedra. Poseían una gran cantidad de instrumentos musicales como la flauta, probablemente elaborados para rituales donde los animales representantes eran el perro, pájaro, peces y reptiles. Cultura Jama-Coaque. Se ubicó en la provincia de Manabí. Lograron importantes avances en el trabajo con obsidiana y elaboraban representaciones humanas como de danzantes, sacerdotes y chamanes. Cultura manteña. Se ubicó tanto en playas como en cerros, desde Bahía de Caracas, Manabí, hasta la provincia de Guayas. Aportaron avances tecnológicos en la agricultura como las terrazas. Cultivaban maíz, yuca, tabaco, cacao, entre otras. Se utilizó la piedra para la producción artística de sillas y tronos que utilizaban como símbolo de poder. Cultura tolita. Se ubicó desde el estuario del río Santiago y Cayapas en la provincia de Esmeraldas hasta la región de Tumaco en Colombia. Se caracterizó por figuras cuidadosamente detalladas como la representación de criaturas míticas mitad hombre y animal como las serpientes y el jaguar. Fueron una de las primeras sociedades en desarrollar la metalurgia en Ecuador y también una de las primeras en el mundo en trabajar con platino. La multiculturalidad de la sierra. Desde hace 1500 años, las culturas que nos antecedieron nos dejaron un legado grandioso de monumentos, objetos y una particular forma de entender y concebir la vida y el medio ambiente. A continuación conoceremos más sobre la relación de los pueblos ancestrales con el entorno, sus principios y valores de cada cultura, dando inicio a la multiculturalidad. Las culturas Puruá,
Caranqui, Pasto, Cañari, cultura Chaupicruz, cultura Narío, cultura Cotocollao, cultura Chosbi, cultura Inga. La cultura Inga datan del 12.000 a 4.000 años antes de Cristo. Los primeros humanos que llegaron a este territorio son llamados paleoindios. Fue un campamento, taller, que fue ocupado por especialistas en el trabajo de lítica. Se ubicaba en el centro Ilaló, entre los valles de Tumbaco y los Chillos, al este de la ciudad de Quito, utilizando las piedras obsidianas para realizar armas. La cultura Chosbi datan de 10.000 a 8.000 a.C. Pertenecen al sitio arqueológico ubicado en las estribaciones del Cerro de Guaye, en Azuay, Cantón Sixi. Uno de los hallazgos más antiguos del país, representa un punto de la historia entre el paleoindio y eventos significativos como la especialización de la caza, ubicada en la época del precerámico. Hallazgos del castillo de Chosbi, ubicado a 200 metros de la Cueva Negra. Cultura Cotocollao. Vive en el Valle de Quito, establecido desde el año 3500 a.C. y 500 a.C. Eran sedentarios. Se dedicaban a la cerámica, piezas de muy alta calidad para aquella época. Establecieron rutas de comercio. Su principal fuente de alimentación era el maíz y la quinoa. Fue la única cultura que utilizó la piedra pulida como herramienta de trabajo dentro de las culturas precolombinas. Sus construcciones eran biodegradables. Las culturas con las que más conllevó fue la Machalilla y Chorrera. Los cementerios son principalmente de dos tipos, las antiguas y las actuales. Las antiguas eran individuales y los cadáveres eran cubiertas por hojas, y las actuales, los muertos reposaban en fosas comunes. Cultura Narío, localizada en las actuales provincias de Cañar, y Azuay. Trabajó el oro, perfeccionando la metalurgia. El contacto con Valdivia se hace evidente en los talleres de trabajo y distribución de la concha Spondylus para la fabricación de cuyayas o amuletos, antecesores de los cañaris. En sus casas criaban cuyes como importante complemento de su alimentación. Su cerámica demuestra la introducción de nuevas formas, abandonando la antropomorfización y la zoomorfización. Cultura Caranqui. Cultura Caranqui. Se asentó en las regiones interandinas correspondientes a las actuales provincias de Imbabura, y Pichincha. Su organización basada en principios jerárquicos, cada familia tenía un ayo, una alianza entre caranquis, otavalos y cayambis, una olla, trípode asimétrica, piedra clava antrópica, con diseños en alto y bajo relieve.
Cañaris, 500 después de Cristo y 1533 después de Cristo. Distinguen tres tipos de colores en la cerámica: rojo, inciso y fino. Ollas con cuerpos ovulados y una boca amplia. Vasijas con base trípode, hechas en hojas de caboya, caracterizadas por ser un pueblo culto. Fases Cachaloma y Catzapa se caracterizan por sus diferentes técnicas en la elaboración de las cerámicas. Su vestimenta en el varón y la mujer. Cultura Chaupicruz. Habitó la meseta de Quito. Los primeros hallazgos fueron en la hacienda Chaupicruz, expertos en obsidiana, e importaron desde Sierra y Amazonía oro, cobre dorado, constituida como una agrupación de cacicazgos, utilizando técnicas como talla lítica de obsidiana, pintura negativa, cerámica con un pedestal y anular, y decoraciones con líneas geométricas. Cultura Pasto. La cultura Pasto se ubica al norte del Ecuador, en la provincia de Carchi. Sus cerámicas son en formas geométricas, dando a conocer como ejemplo de una estrella que las jarras se utilizaban para bebidas utilizadas por los pastos hasta el presente. Cultura Puruá. Esta cultura indígena es posterior al año 1200 de la era cristiana y habitó en las provincias de Tungurahua y Chimborazo. Fueron agricultores, vivieron en pequeñas poblaciones, cultivando en laderas aterrazadas de las montañas. Sus dioses eran los volcanes, Chimborazo como Guarmi y Tungurahua como Jari. Eran una pareja. Los puruáes se distinguieron por su fuerza contra los cacicazgos. Cultura Puruá. Esta cultura indígena es posterior al año 1200 después de Cristo y habitó las provincias de Tungurahua y Chimborazo. Vivían en pequeñas poblaciones, cultivando en laderas aterrazadas de las montañas. Sus dioses eran los volcanes Chimborazo, Jari y Tungurahua Guarmi. Eran una pareja. Los puruáes se distinguieron por su bravura contra la lucha de los invasores incas y españoles. Formaron un señorío étnico llamado Yactacunas. Se centraban en los cantones Riobamba, Alausí, Colta, Chambo, Guamote, Guano, Penipe y Cumandá. La cerámica eran en forma de cabezas dramáticas y utensilios que hacen alusión a temas relacionados en el poder y la fertilidad. La chacana es de la cosmovisión andina, del cual tiene un significado Multiculturalidad de la región amazónica. La región amazónica está conformada por 6 provincias: Sucumbíos, Napo, Orellana, Pastaza, Morona, Santiago y Zamora Chinchipe. Cuenta con un territorio de 115.613 kilómetros cuadrados y con una población de apenas 666.000
912 habitantes. Y las siguientes culturas son: cultura Omaguas o Napo. Se ubican en las actuales provincias de Sucumbíos, Orellana, Napo y Pastaza. Su idioma fue el Omagua, proveniente de la familia lingüística Tupi del subgrupo Tupi-Guaraní. Sus viviendas se localizaban en elevaciones cercanas al río. Eran construidas con hojas de palma y en forma redonda. Ellos se dedicaban a la pesca de tambaquí, piracucu, pirañas y anguilas, así como a la caza de aves, monos, armadillos y lagartos. Tejían canastas para la recolección de frutos silvestres. La cultura Omagua cultivaba yuca, maíz, algodón y tabaco. Ellos realizaban rituales en los cuales los participantes cantaban y bailaban, mientras que el chamán consumía yagué, una bebida sagrada y preparada a base de ayahuasca, con la que realizaba vuelos espirituales y se transformaba en jaguar o en anaconda, tomando el poder de estos animales para ayudar a su comunidad. Elaboraron vasijas de color crema, bastante pesadas y decoradas con figuras humanas y con representaciones negras, rojas y blancas de los animales que veneraban, como lo eran el jaguar y la anaconda. Cultura Pánsalo o Consanga. Ocuparon las regiones comprendidas entre los ríos Quijos y Consanga, al oeste de la provincia del Napo. Su idioma original era el puruay, pero con las conquistas se perdió y ellos aprendieron a hablar el quichua. Construyeron sus viviendas en las laderas de colinas para aprovechar los diferentes microclimas. De esa manera tenían acceso a las tierras bajas y valles, tanto como a las tierras altas de la sierra. Los productos más importantes para la cultura consanga fueron el maíz, la cebada, el trigo, papas, cebolla, mellocos y ajo. Su arte se caracterizó por una masa compacta, fina y ligera. Utilizaban el color blanco, negro o rojo sobre blanco. Elaboraron compoteras, vasijas, cántaros globulares, tazas decoradas con rostros humanos. También trabajaron el oro, utilizando técnicas como el martillado y el repujado. Comercializaron dicho trabajo con los habitantes de las costas del Pacífico y los grupos indígenas. Según sus elaboraciones, su vestimenta se basaba en taparrabos, ponchos de tela con diseños de rayas, collares de conchas o piedras. Su cabellera era larga, en una trenza. Sobre su cabeza portaban un turbante o corona. Solían pintarse la cara con rayas.